por haber acudido a una cita en un día, siempre hacemos lo mismo, ¿verdad? Porque ya estamos entrando en el verano y lo que apetece es salir a dar un paseo. Pero es que hoy el doctor José Luis Rodríguez Aire nos va a hablar de algo que él mismo lo define como el paradigma de lo complejo. El paradigma de lo complejo es el sistema sanitario español. Es un problema monstruosamente grande, importante. Nos afecta a todos, nos afecta a nuestros hijos. Y va en paralelo con un grado de complejidad enorme, porque afecta a personas, sistemas económicos, etc. Yo creo que en el futuro vamos a seguir teniéndole como conferenciante, si no a él personalmente, personas conocidas con las que él colabora, que nos van a ir desbrozando toda esa problemática tan compleja. Quien diga que el sistema sanitario español lo arreglo yo en 2 patadas, pues realmente se equivoca de arriba abajo. Y con él os dejo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a ver. Bueno, para empezar quiero pedir varias disculpas. No voy a traer diapositivas porque tiré la toalla. Cuando me ofrecía dar esta conferencia, empecé a hacer diapositivas y me estaban saliendo demasiadas, porque esto tiene muchas facetas y hay literatura en la red para aburrir, para inundar y para ahogar. Entonces, para no caer en la trampa de hacer una presentación que puede ser aburrida o sesgada en el sentido economicista, que es lo que se está publicando hoy día, de índices y de ratios y de ventajas, pues me acordé de la última conferencia que había estado en el Congreso de Diputados organizado por Izquierda Unida en el 2010, que se titulaba El futuro de la salud del Sistema Nacional de Salud. Y hay un conferenciante, viejo conocido de Asturias, empezó diciendo que estaba todo escrito y que le aburría tener que volver a decirlo. La gente que, como yo, estamos luchando por una salud pública desde 1970, se me iluminó esa lucecita, está todo escrito. Están datos siempre a favor de que esta sanidad es la mejor posible, pero estamos en una sociedad que el que publica, en los medios de publicación, están en manos claramente de una derecha con unos intereses de un pensamiento único neoliberal, y pues se vende otras cosas, se vende una tergiversación del lenguaje, por lo cual voy a plantearme la charla solo y exclusivamente como un discurrir histórico de qué es la sanidad en España y un poco históricamente en Europa, y abierto a todo tipo de preguntas, y como le decía a Ocejo, a invitar a compañeros míos que llevan en esta guerra desde los años 70 para que muchas personas que han enfocado la sanidad desde muchos puntos de vista, aquí hay un vecino, Luis Ángel Oteo, en este pueblo, que es un súper especialista en gestión que da igual que sea de un sistema hospitalario que de una empresa grande o pequeña, pues hay gente como actual diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire, que también ha sido consejero y que tienen una visión global más económica que lo que yo quiero plantear, que es desde el suelo. La gente que está a pie de calle, la gente que está en una ciudad, en una aldea, tiene enfermedades y necesita una cobertura, necesita una atención. Esta atención sanitaria es una expresión de la solidaridad humana. El Sistema Nacional de Salud que tenemos en España es muy moderno. Javier Rey del Castillo, que es otro compañero mío también de la promoción del 70, se va a jubilar ahora, es funcionario del Ministerio de Sanidad desde los años catapum, del 73 o 76, ha acabado publicando ahora una tesis, creo que más de 800 páginas, criticando la Ley de Sanidad del 86. Es la primera y única ley que tenemos, y lo que demuestra que hemos caído en un mundo moderno con una falta de historia, una falta de rodaje, un montón de inconvenientes que hace que lo que tenemos tenga fallos.
y si tenemos un sistema de salud que en las últimas estadísticas, últimas y únicas estadísticas que hizo la Organización Mundial de la Salud, era la 7ª del mundo, que tiene en sí, en grandes cifras de estas que salen por la prensa y que nadie discute, tenemos solo el 5% del PIB en atención sanitaria, mientras los americanos hacen del 15 al 17%, que si tenemos una sanidad que no es cara porque los médicos españoles están a la cola de los sueldos, los primeros en Europa son los suecos, y España está casi más abajo que Grecia y que Portugal, pues cualquier ángulo en el que toquemos da para hacer como una corrida de toros, poner una capa y discutir sobre cosas que son, a mi modo de ver, anecdóticas. Y son anecdóticas porque mi historia personal, yo soy médico del 69, entro como residente en la primera tacada de residentes que hay en España en 1970 en el Hospital Clínico por un concurso de oposición, en una época donde la medicina, bueno, en una época, parece que es muy atrás, pero yo casi la estoy recordando como si fuera hoy, en una época que yo tenía el carné 60.000 de los universitarios españoles, había que estar afiliado al SEU, eso quiere decir que el 5% de la población solo tenía acceso a la universidad. Eso quiere recordar a los que estáis por aquí, que sois un poquito más jóvenes, que solo había 11 distritos universitarios y 12 facultades de medicina. Esto quiere decir que para ser médico, pues a lo mejor algunos tenían que dar tumbos por media España para poder aprobar las asignaturas, porque no en todas las universidades había la manga ancha que podía haber en Cádiz, de manera que cuando acababas la carrera la salida que te quedaba era ponerte a la lista de las oposiciones. Recuerdo como si fuera hoy un listado que hice cuando yo acabé, eran 52 oposiciones a la administración pública que empezaban por la Escuela Nacional de Sanidad, o sea, era la especie de, ¿cómo se dice?, de los diplomáticos, los médicos mejor pagados, una oposición que salía cada 3 o 5 años y terminaba por médico de instituto, médico de ayuntamiento, o te dedicabas a poner una plaquita en tu casa o en un sitio y te dedicabas a ejercicio privado de la profesión. En 1970 yo ya había pasado por una especie de caída del caballo que tuvo Pablo. La medicina no era lo que se estudiaba en los libros, los médicos, yo tuve la suerte, yo creo que es suerte, que en tercero de carrera me presenté para ser alumno interno de una cátedra, la cátedra de Patología General del profesor Casas, y estuve 3 años de alumno viendo enfermos y viendo la realidad social de este país. Ya no solo veías el problema de la enfermedad, sino de lo que venía asociado a la enfermedad. Eso asociado a unos profesores excepcionales que te abren los ojos a los problemas sociales asociados a la enfermedad, la visión con la que acabé yo la carrera es una visión demasiado amplia y transversal de la enfermedad, muy abierto a casi todo y tremendamente crítico con casi todo a la vez. O sea que el problema de la enfermedad, como estamos viendo, no es un problema de una enfermedad como consecuencia de una infección por un germen patógeno, si muchas veces es por un problema social. Hoy las enfermedades son de origen psicológico, hay estrés asociado a la manera de vivir que está produciendo enfermedades. Todo eso está en los libros, se va menos consolidando, lo vas viendo, va generando una manera de enfocar y se llega uno a dar cuenta que si quiere hacer una buena medicina tiene que estar asociada a un sistema hospitalario. Cuando yo acabo la carrera no había más sistema hospitalario, vuelvo a decir, que el público de las universidades, las diputaciones, el ejército, la marina, el ejército del aire y la clínica de la Concepción, la famosa Jiménez Díaz. En Barcelona había la universidad, el hospital universitario, en Valencia y en Santiago, o sea, eran núcleos pequeñitos, con algunas personas que te abrían los ojos y te guiaban. La triste realidad es que
vivimos el 68, tuve también la suerte de convivir con ciudadanos norteamericanos que escapaban de aquel tema de la guerra de Vietnam, que te abrían la vista hacia otras cosas y empiezas a leer, a ver, a mirar cómo va el mundo. El caso es que te das cuenta que lo que se te está vendiendo en los libros es obsoleto, que tú puedes aprender muchas cosas, pero ponerlo en práctica necesitas años de práctica. Y forzamos, en el 69-70, el copiar la figura del sistema americano, un conjunto de gente de las que todavía, a los que siguen vivos, seguimos siendo amigos, que es el sistema MIR, que ha dado un éxito excepcional en esta sociedad. Yo entré solo por un concurso oposición porque en aquella época éramos tan pocos que nadie quería entrar a una cosa nueva. Al año siguiente ya había examen. Yo tuve la suerte de probar como la Concepción, el Hospital de la Diputación, que era el Generalísimo Franco que se llamaba, y en el clínico donde me quedé. El estar unas horas en un hospital como el Hospital del Provincial de Madrid, con gente que sabía menos que yo, se te cae el alma a los pies. Os quiero decir con esto que la formación que existía en el año 70 en general era muy baja, los medios escasos, y que el tirón de la gente de esa época, de 70, 71, 73, incluidas las huelgas que hicimos para conseguir que se nos metiera en la seguridad social, tener derechos, etcétera, etcétera, ha sido el germen de un montón de nuevas cabezas que han ido desperdigando por toda la geografía nacional y que, por desgracia, porque esto no puede crecer constantemente, tuvo un momento de auge y uno de paro. Ese paro lleva ya más de 15 años de paro, de manera que la tabla de médicos que se pueden hacer, por mucho que lo controle el Ministerio con números clausus que hay de MIR, pues genera una sobresaturación de gente formada. Pero eso es otro tema. Voy a volver atrás. En 1970, la asistencia sanitaria de España solo se hacía o privada o por el que tuviera un seguro que se llamaba seguro obligatorio de enfermedad. ¿Quién tenía ese seguro? Aquel trabajador que trabajaba por cuenta ajena y sus familiares. Eso quiere decir que un señor que tenía una tienda, un señor que tenía tierras, no tenía seguro. Eso hacía que un hospital como el que yo estaba, un 15% de la gente que se veía era gente que llamábamos de privados. Había una estructura paralela, se cobraba a la gente de privados, se tenía un nombre en el ABC, en los nombres, y había un dinero superior al promedio de las otras instituciones, llamando otras instituciones a las diputaciones, en el sentido de que los catedráticos manejaban lo que hoy llamaríamos una caja B, con la que se dotaban laboratorios e instrumentación. En aquella época no había ordenadores, en aquella época lo más moderno eran los aparatos de rayos X más o menos portátiles y que obviamente no eran caros. Lo más moderno eran laboratorios que eran caros para la época, pero no había ninguna cosa del otro mundo, no había autoanalizadores, no había, si ponemos a no haber, era todo manual, con gente más o menos preparada, generalmente muy bien preparada en todo lo que tocaba. Del 70 al 76, con la llegada de la democracia, hay un boom que se explota transformando los hospitales que había creado la Seguridad Social. En el tardofranquismo se crea primero La Paz, luego en Madrid el 12 de octubre, la FE, en Valencia, se van llenando de ciudades sanitarias los diferentes puntos del ámbito nacional. Ese personal era personal dependiente del Ministerio de Trabajo, con un estatuto diferenciado, que se llamaba de la Seguridad Social, y ese estatuto nos convertía, a los que entramos ahí, yo entré ahí en el 76, en personal adscrito a un puesto de trabajo, con unos derechos inferiores a un funcionario, bueno, como un tema. Pero el caso es que este sistema
tiró de un montón de residentes que se habían formado y siguió formando residentes y creciendo. Esa burbuja de profesionales ilusionados en la asistencia generó la medicina que tenemos hoy, que es una medicina de calidad, una medicina que no tenía problemas de comprar equipos porque la Seguridad Social siempre tenía dinero, que no tenía problemas de contratar personal aunque no fuera directamente asistencial. Quiero decir con esto que el Ramón y Cajal, por ejemplo, pues tenía un concierto con el Consejo de Investigaciones Científicas y hay un virólogo de talla internacional que está ahí. Obviamente la Seguridad Social ya en aquella época, con una mentalidad asistencial pura, no quería tener servicios de investigación, pero llegaba algún ministro de turno y le colocaba a un Rodríguez Delgado porque hacía un show con un toro en la Plaza de Toros de Madrid y era tremendamente atractivo ver cómo la investigación en las neurociencias podía hacer cosas tan bonitas como que convertir a un toro bravo en un toro manso. Esto no es anecdótico, toda la política sanitaria de cualquier país va asociada siempre a un marketing. Esto quiere decir que en Estados Unidos, aquí en Alemania y en Pernambuco, la asistencia va asociada a atender una población y justificar una serie de gastos que la investigación no puede justificar como no sea en centros de investigación puras. Este país estaba decapitado en la investigación pura, teníamos el Consejo de Investigaciones Científicas, era una herencia de la Institución Libre de Enseñanza, dominada por la derecha católica de la posguerra, y tenía lo que tenía. Tenía poca dotación y la investigación que se hacía, alguna de muy buena calidad, era muy plana. Hasta que llegó la Seguridad Social y cogiendo gente de allí, de aquí, de allá, de los que volvían de Inglaterra o de Estados Unidos, le dio un tirón de tal índole a la investigación asociada a la salud que estamos en el quinto, sexto, séptimo puesto en cualquier campo que se quiera uno comparar. ¿Qué se saca por la televisión? Pues que el tal doctor Cavadas hace operaciones maravillosas en la cara, o tal fulano en la mano, el otro. Se hacen lo que es anécdota de un proceso complejo. La asistencia sanitaria, para que un doctor Cavadas o yo podamos hacer una investigación o tener un resultado excepcional fuera de la norma, viene asociado a un conjunto de personas. Un hospital es un invento moderno donde se juntan muchas especialidades. En el último que he estado, en La Princesa, éramos 52 jefes de servicio, 52 especialidades y alguno otro que no tenía categoría de jefe de servicio, pero con especialidad diferenciada. Esto quiere decir que el hospital que todos hemos conocido, los que somos mayores, que era un centro como los hospitales de la beneficencia o los que pueden salir en los documentales o películas, donde unas salas inmensas de enfermos más o menos tullidos, ya sea por una guerra o por una enfermedad, estaban a la atención de unas monjas con unas salas grandísimas y de unos médicos más o menos idealizados. Eso se pone en marcha como consecuencia de las guerras napoleónicas en Europa. No quiere decir que antes no hubiera hospitales. Los reyes españoles, como fueron el imperio de los Austrias y de los Borbones, muy peleón y con muchísimas muertes, casi está la historia llena y la documentación de hospitales creados para atender a los lesionados y los heridos de los tercios y a los mutilados. El Hostal de los Reyes Católicos, yo nací al lado en Santiago de Compostela, pues era un hostal creado por Isabel la Católica para atender a peregrinos. O sea, la atención sanitaria en cualquier momento de la historia ha estado cubierta de una manera o de otra. Lo que es llamativo en este momento en el que vivimos es que, como consecuencia del desarrollo industrial, como consecuencia de las evoluciones ideológicas que ha sufrido Europa desde el siglo XVII, donde
la ciencia, la evidencia empieza a mover el mundo, donde el abuelo de Darwin descubre que existen unas cositas que se mueven en el agua, que luego resulta que son los microbios, donde Pasteur descubre la fermentación, donde la ciencia va copando, va ganando sitio, va ganando espacio, hace que hacia 1808-1810 las universidades, sobre todo las francesas y las alemanas, son las que hacen un impulso para el desarrollo de la ciencia con dos visiones diferentes. La francesa va dirigida hacia la eficacia o la aplicación hacia otras industrias, y la alemana va pura al conocimiento. Se estimula más que la gente investigue por el investigar y ya se le encontrará la aplicación. Esto en España llega muy tarde, llega con la ley de Moyano de 1850 y tantos, creo recordar, donde se pone la estructura básica de la educación general y de las universidades que hoy conocemos. Hasta entonces no existían las universidades que hoy conocemos, y excepto este boom de la privatización hasta de la enseñanza pública, pues las universidades eran las que eran. Ya os dije al principio, 11 distritos universitarios en 1970 eran los mismos que había puesto en el papel el señor Moyano en el siglo XIX. Esta manera de enfocar la enfermedad de un modo científico pega otra explosión después de la Primera Guerra Mundial. Para desgracia de los que estamos en la medicina, las asociamos siempre a guerras. Cada guerra supone muertes, desastres, dolor humano, pero avances. Hay avances científicos, hay avances tecnológicos, y el caso es que España, que no va a la Primera Guerra Mundial, se encuentra que los gobernantes de esa época con que tienen una estructura atrasada, y de la Institución Libre de Enseñanza y el fomento desde el Ministerio de becas para salir al extranjero, se forman las primeras élites de médicos, físicos, ingenieros, que tiene España en la República de Primo de Rivera. Ese germen se muere, se ahoga en la guerra del 36-39. El crecimiento científico asociado a lo que a mí me toca hoy hablar, que es de la medicina, colateralmente lo viví de una manera especial porque al ser residente en medicina nuclear pertenecía a un programa de un concierto de la Junta de Energía Nuclear con la universidad, al objeto de buscar aplicaciones médicas a los isótopos radiactivos, con lo cual tengo 3 años de un cierto enfoque de algo que cuando al Estado le interesa se desarrolla, que era la energía nuclear, que yo estuve hasta el 73 ahí, y que tenía una historia cortísima, desde los años 48, que se pone en marcha como un proceso casi secreto con empresas fantasmas para el desarrollo de centrales nucleares que se hacen en España, pues no sé, con 10 años de retraso con los de Estados Unidos. Quiero decir con esto que cuando hay interés político hay un boom de lo que se quiera poner en marcha. La sanidad tiene su boom con los años 60, cuando deciden los ministros de la época de Franco, del Ministerio de Trabajo, crear su sistema propio del Instituto Nacional de Salud. Ese sistema propio tenía un enfrentamiento básico con la estructura administrativa del Estado que venía del siglo XIX, que pertenecía a una Dirección General de Sanidad, porque en España no hemos tenido Ministerio de Sanidad hasta la democracia. Eso quiere decir que se creció un pulpo muy potente económicamente, con mucho poder, pero sin cabeza administrativa, que la tenía una pequeña dirección general en el Ministerio del Interior. Esta guerra, esta no saber por dónde ir, en una época donde había hospitales de la Iglesia, privados,
donde había clínicas privadas, donde había centros de las diputaciones, con más dotación en personal que los de la Seguridad Social, pues es una época convulsa que la he vivido en primera línea, en la que los políticos, asesorados por diferentes grupos de presión, toman las medidas que hoy estamos sufriendo. Primero sale una ley de sanidad, en el año 86, posteriormente una ley del medicamento, que también tiene más pegas que soluciones, y por último las autonomías, con 17 autonomías, que son 17 sanidades estancas. Con nuestro carnet de identidad en el año 70 podíamos ir a cualquier sitio y éramos atendidos y teníamos la cartilla de la Seguridad Social. Hoy os puedo garantizar que no. Si no tenéis otra nueva tarjetita añadida a los controles que cada una de las comunidades pone y que se han aprobado por ley, además del 28 de Madrid, tenéis que tener el código que corresponda a cada una de las comunidades, y si no, no sois atendidos, o si no, tenéis que montar un pequeño folloncillo para que se os transfiera de un lado a otro, se os borra de unas listas de espera. Todo esto que es lo que envenena el funcionamiento de la sanidad actualmente es gestión, y sobre esto no quiero hablar. La gestión es una parte de la actividad humana en la que si se mete un médico se complica la vida. Pues un médico tiene, la primera misión es tratar a un enfermo. Tratar a un enfermo supone su diagnóstico, decirle lo que tiene, y su tratamiento. Obviamente el diagnóstico muchas veces es difícil. El diagnóstico puede ser erróneo, que es lo más problemático en los sistemas estos, para lo cual voy a luego hacer una parte. Los sistemas públicos de los hospitales públicos siempre han tenido controles de calidad, hasta en la época más turbia y más oscura del franquismo que os podáis imaginar. La estructura de diferentes jefes de servicios siempre pasaba por un control de unos a otros, de manera que había una palabra final que la tenía el anatomopatólogo, ese especialista que con un muerto o con una especie de una biopsia llega a certificar que tú has tenido un error o un acierto, y justifica las causas de la muerte o hace una explicación de lo que ha pasado. Esto en la sanidad, que parece que es de perogrullo y que se debía exigir en todas partes, se ha ido disminuyendo con el tiempo, y los controles de calidad, que es una parte de la gestión, son manejados por una filosofía psicológica, y me cabrea decirlo, pero hoy se nos mide por la calidad percibida. La calidad percibida es una herramienta creada por sociólogos y psicólogos a base de encuestas, que se tiene que poner en marcha como consecuencia de una filosofía anterior en la que el paciente, el enfermo, deja de ser paciente para ser cliente. Por eso podría hacer un pequeño receso. A mí se me formó para tratar personas, para tratar pacientes y para intentar averiguar qué les pasaba y poner remedio si la gente quería poner remedio. Si la gente no quiere poner remedio, pues santo y bueno. Pero sobre los años 60, la Organización Mundial del Comercio, que también se mete en estas cosas de sanidad, decidió aceptar como una mercancía la salud, llamando la salud el conjunto de lo que va asociado a la asistencia sanitaria. Es mercancía la farmacia, es mercancía los elementos tecnológicos asociados al diagnóstico, y se acabó añadiendo al paciente como usuario, consumidor, con capacidad de escoger. Eso, cuando nos pasó por la mente la primera vez, allá por los años 70 y pocos, pues bueno, pues no le dimos más importancia. Los que estábamos en este tema, unos lo vieron, otros no lo vieron. El tema real es que si tú asumes como profesional de la sanidad que estás al servicio de otros, lo primero que tienes que aceptar es que esa otra parte pueda o no pueda
escoger con quién intercambia sus cuitas. Pero esto, que está muy bien sobre el papel, tiene un gran déficit de base. Hoy día los que estamos aquí que nos creemos todos informados y creemos que podemos escoger, pero yo creo que ni los más informados pueden escoger. Con los años me he ido siendo consciente que si no hubiera unas campañas de publicidad, si no hubiera publicistas, si no hubiera periódicos, no se sabrían las cosas. Por tanto, el que escoge, lo escoge en función de conocimientos de segundo nivel. La toma de decisiones con consentimientos informados en medicina formó una corriente filosófica que nace en Canadá y que está más o menos en boga, porque ha tenido su pico y su muerte. No está muerta de todo, pero bueno, el caso es que en Canadá, que como país puntero en estas cosas, que tiene como un vecino del sur el liberalismo a ultranza, y ellos no lo siguen, pues, y tienen una parte de la cultura anglosajona, pues crearon una escuela que se llama Medicina basada en la evidencia. La palabra de evidencia es mal traducida al castellano. Evidence en inglés son pruebas. Eso es para las películas de asesinos y de policías y de jueces. Evidence son las pruebas que hay que poner delante de un juez. Esa manera de hacer medicina, que es por lo menos en la que a mí me formaron, es que tomar decisiones en base a pruebas son pruebas objetivas, pero eso genera un segundo problema. Las pruebas que hacemos los médicos están sujetas a error. Tenemos falsos positivos, falsos negativos, verdaderos positivos, verdaderos negativos. Necesitamos un juez de las decisiones que tomamos. Ese juez, hay un consenso y aceptamos que sea el anatomopatólogo, que es el que ve al final el paciente cuando ya no es paciente, que es muerto, y entonces se ve qué es lo que ha pasado y por qué ha pasado y si se han cometido errores o no se han cometido errores. Esa evidencia, esas pruebas, encarecen la medicina a niveles que se están complicando en todo el mundo occidental. Porque cuando tú te quieres afinar, tú tienes que recurrir a pruebas cada vez más complejas si tienes instrumentos, o a seguros, que es lo que está pasando en Estados Unidos, cada vez más caros, para asegurarte los errores que puedas tener en el diagnóstico o en el tratamiento. Entonces, la medicina ha tomado una curva de crecimiento exponencial que, en lo que toca a España, y estará por estudiar por los que se dedican a esto, se ha disparado el gasto en farmacia exponencialmente desde los años 80, pues en cifras que no son asumibles por una economía y que el único beneficiado es la industria farmacéutica. Las últimas cifras que vi yo del entorno de la Comunidad de Madrid, el disparo de la factura farmacéutica se había subido un 26% con respecto a los años de que no teníamos problemas, que eran en los años 80, 86, mientras el costo de la factura hospitalaria solo se había subido un 6%. O sea, estoy hablando de cosas de las que no me gusta, que es mirar las pesetas, la gestión, porque si esas pesetas, esa gestión conduce a sanar a la población, a hacerla que viva más y viva mejor, yo creo que es un dinero bien empleado. Es una opinión personal, otra gente puede decir que no, y se podría discutir. El problema que veo yo es que la asistencia sanitaria pública, hasta el día de hoy, y digo hasta el 31 de octubre de 2013 aquí en Madrid, donde el día que me jubilo sale a relucir que el consejero, señor Laschetti, va a sacar un pliego de condiciones para adjudicar la gestión privada de instituciones públicas. Esto es una medida impensable para los que estábamos dentro, entre otras cosas porque éramos eficientes, éramos eficaces y éramos baratos. Pero yo tuve 2 horas de charla con el señor Laschetti 10 días antes de jubilarme, pertenecido a muchos comités, y fui a despedirme.
no se traslució por ningún lado que iba a pasar lo que iba a pasar, pero sí se le escapó una cosa. Tenía 1.000 millones de euros menos de transferencias del Estado y tenía que recortar. 1.000 millones de euros en una factura que ya está justa, pues los que se dediquen a la gestión, y si no yo hago aquí pues también un pequeño ejemplo, si se tiene una tienda o si se tiene un ayuntamiento, si tiene, de lo primero que se recorta es de los sueldos. Si tú pagas 10, pues a ver si pagando 8 las cosas bajan. Luego de los gastos, luego pues de la luz, no del teléfono, vas recortando. Entonces, todas esas son partidas que los que, como yo, hemos vivido en la administración pública, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 6, sabes de dónde van y de dónde vienen los dineros y dónde se pueden recortar. La gestión privada, para que esto sea más barato, para que la misma atención sea más barata, solo se puede conseguir de una manera, es reduciendo costes. Obviamente eso, pues, se pueden hacer todas las protestas que quieran, todas las demás, pero como quieren hacerlo más barato, lo van a hacer disminuyendo los costes. Es decir, va a haber menos médicos, menos ATS, menos técnicos y los precios se van a bajar de las pruebas, y si una prótesis cardíaca cuesta 100 habrá que poner una de 80, y que si una prótesis de cadera cuesta 100 habrá que poner una de 60 o no ponerla, porque para qué ponérsela a una señora que va a morir dentro de 18 meses. Quiero decir con esto que el sistema, cuando entran las pesetas por medio, se envenena. Y voy a dar una marcha atrás otra vez. ¿Por qué se envenena? El sistema público de sanidad es un sistema que no tiene beneficios, tiene unos ingresos y unas obligaciones. El sistema privado de sanidad tiene unos ingresos, unos gastos y unos beneficios. Eso es obvio para todos los que están aquí. O sea, nadie regala duros a 4 pesetas. Si un empresario crea una empresa de seguros, el Cisne, la Inmaculada, lo que sea, o sea una orden religiosa, es mentira que no tengan ánimo de lucro. Tienen que tener unos ingresos, unos gastos de mantenimiento y un beneficio. La ley se lo ha bendecido en la estructura en la que vivimos, se llama beneficio industrial bruto. Cualquier concurso que se haga en la administración, cualquier cosa, está bien visto que se gane el 19%. Eso quiere decir que cualquier empresa de estas que se vaya a meter por aquí va a hacer una obra, un servicio, ganando eso. Hace 2 años vino una conferenciante de Inglaterra, de la Universidad de Manchester. Los beneficios de este sistema que se nos pone aquí son copia de un sistema inglés que ya no funciona, ya se sabe desde el 93 que no funciona, pero que da beneficios de hasta el 60% a los capitalistas que tienen metidos el dinero ahí. Obviamente esto sangra, esto llama la atención, y dice, ¿por qué no se ponen medidas? Pues yo, que estoy dentro y que he estado fuera, no sé si algunos me conocéis, he sido alcalde aquí, he estado 12 años metido en la política local. El problema es dificilísimo. Si tú eres una administración y no tienes recursos para hacer un servicio y lo contratas fuera, lo que seguro es que no tienes tampoco recursos para controlar lo que has hecho. Entonces tú no puedes poner un policía detrás de cada uno de los barrenderos que has contratado, ni no puedes poner un policía detrás de cada uno de los señores que te van a asfaltar la calle. La administración vive en una ficción académica en la que se arroga unas potestades, ofrece unos servicios y luego no los puede dar. Al no poderlos dar, transfiere esos servicios a empresas privadas que siempre tienen beneficios, tienen un lucro. Esa cesión a esas empresas se hace con pliegos tremendamente complejos. Puedes hacer el pliego cada vez más complejo, pero si hay algo complejo en esta vida es la gestión de un hospital. Un hospital tiene muchísimos sitios por donde meterle facturas falsas a un contrato. Tiene montones de agujeros
en el control administrativo. Y si encima cuando se hace un contrato facilón, tantas pesetas a tantos euros por habitante y año en un área determinada, estás dejando pues un campo de juego tremendamente abonado para que el contratante sepa cuánto le va a ingresar el primer día, porque es un dinero fijo, y cuánto va a gastar lo tiene en su mano, porque él puede derivar gastos de cosas que no le sean rentables a otras instituciones. Una anécdota. Yo cuando me he jubilado era un experto a nivel nacional en detección de focos epileptógenos potencialmente operables. Eso es una enfermedad escasa, poca gente se quiere meter con ella, y si yo soy un señor experto es porque venían de toda España. Eso en los últimos años ya se me prohibía. O sea, yo no podía recibir enfermos de Extremadura, de Ciudad Real, de Castilla-La Mancha, porque en teoría no se cobraban. ¿Qué quiere decir esto tan burdo aquí desde esta mesa? Quiere decir que los gerentes, que no son son gente puesta por los políticos de turno para gestionar cuentas, pueden ser ingenieros, ATS, lo que sea, amigos de... Esos señores tienen una gestión, unos ingresos y unos gastos, y van a las grandes cuentas. No se van a pelear con el de la comunidad de al lado para que les pague una operación compleja, que les pague una exploración compleja, ni se preocupan de eso. Pues estas cosas, que son las que encarecen la sanidad pública, las trasplantes de hígado, por ejemplo, del 12 de octubre, que se logran centralizar todos los de la Comunidad de Madrid, pero luego el señor Fabra viene a operarse aquí, no se opera en Valencia. Esto es el agujero, y ese agujero es carísimo. Ese agujero son beneficios absolutos para el que convierte un hospital en una clínica. Voy a dar una marcha atrás. Hay una perversión del lenguaje en la que no somos conscientes en el día a día. Se llama hospital a cualquier cosa. Cuando yo acabé la carrera, el hospital tenía que tener unas características. Hoy llaman hospital a uno que una princesa no sé cuánto, y se crean 6 hospitales en la periferia de Madrid que no tienen ni el rango de clínica. Se llaman hospitales porque les han decidido llamar hospitales, pero allí no hay archivos centrales, allí falta radiología intervencionista, allí la cirugía es la de batalla, la radiología, digamos, es la de batalla, y las pruebas especiales se las hacen en los hospitales establecidos. Es una vergüenza tener que decirlo, pero la Comunidad de Madrid, como estaba bien dotada y podía hacer cosas de estas en cualquiera de los hospitales históricos, pues hoy tenemos ambulancias, UBIs y enfermos en situación comatosa de estos hospitales privados a que se les resuelvan puntualmente un problema cerebral, una trombosis cerebral, un cateterismo, una prueba urgente para seguir o no con un tratamiento en una UBI, pero son traslados interhospitalarios al objeto de, entre comillas, rentabilizar los recursos. Rentabilizar los recursos está muy bien. Lo que no está bien es usar al enfermo en situación semiterminal o muy grave de un lado para otro, esperando hacerle una prueba en un hospital que ya está saturado, por no montar esas mismas técnicas en los hospitales nuevos. Esto quiere avisar sobre una cosa que es la perversión del lenguaje. Hay llamar hospital a todo cuando algunos no tienen ni la categoría de las clínicas de pueblo que conocimos en los años 70, que eran 12 habitaciones atendidas por la mujer del médico y el cirujano, que más allá de apendicitis y úlceras de estómago no sabía hacer, pero era don José y en el pueblo era un santo y aquí no pasaba nada. Esa medicina es pasado, esa medicina amenaza con volver.
Esa medicina es lo que en aquella época que yo terminaba la carrera era medicina de seguridad social, medicina de beneficencia. Aquello quiere decir que aquel señor que no tenía con que pagarse las medicinas mientras estaba en el hospital se lo pagaba, pero a partir de la puerta o tenía alguna monja, algún amigo o alguien, si no se quedaba sin tratamiento. El riesgo de este sistema no es que vaya a pasar esto que estoy contando, de que al salir de la puerta ya no tengas atención sanitaria, cosa que me creo que sí va a poder volver a pasar, porque si se ponen estrechos en la tarjeta sanitaria, una persona que no cotice, léase un parado, puede quedarse sin atención sanitaria, porque estamos dando una marcha a los años 80, donde en este país solo tenía cobertura sanitaria aquel que tenía trabajo, que tenía seguro. El gran salto que se dio en el 86 de hacer una cobertura universal de todos los ciudadanos se está revertiendo poquito a poco. Voy a terminar, van a ser las 8. Esta no es una visión pesimista, yo soy un hombre por naturaleza muy optimista. En 1881, el mariscal Bismarck, que no era un hombre de izquierdas, puso en marcha la seguridad social. Primero fue el seguro de accidentes, seguro de desempleo, seguro de enfermedad. Le llamaron ya los periodistas de aquella época la sociedad del bienestar. Este señor, que era de derechas, que estaba creando un imperio, era un prusiano muy hábil, se tuvo que avenir a poner en marcha un sistema de cobertura de la enfermedad de los trabajadores alemanes, porque Alemania estaba inmersa, como toda Europa, en luchas de los obreros de las empresas industrializadas de la cuenca del Ruhr, de Francia y de Inglaterra, que llevaban haciendo huelgas desde finales del siglo XVIII, en la búsqueda de la cobertura de su salud. Como la salud, el paro, era una cobertura que estaba amparada por la sociedad rural, no solo de España, de Inglaterra, de toda Europa, donde las épocas maldadas eran cubiertas por los vecinos, el entorno familiar, generalmente las mujeres, que eran las que cuidaban a los heridos, a los enfermos, a los viejos, a los niños, las parteras. Esa estructura de apoyo que en el siglo XIX se va perdiendo como consecuencia de que la gente sale del campo de la estructura primigenia a las grandes industrias, y aunque los países con gobiernos más o menos liberales en el sentido actual, no en el sentido, bueno, en el sentido del XIX, no en el actual, ya ponen en marcha leyes de protección del pobre y del desamparado, que van aboliendo a lo largo del siglo XIX, son conscientes de que están creando dos castas, de ricos y pobres. En el XIX ya eran conscientes de eso. En el XIX, una corriente filosófica que es la del socialismo utópico ya hablaba de educar la necesidad, educar a la gente en saber lo que quieren y lo que necesitan. Hoy no vamos por esas líneas, hoy es lo contrario, oferta de estímulos que condicionen el mayor gasto, el mayor consumo, la mayor necesidad de tener. Estas filosofías que subyacen en lo que la sociedad genera luego como una estructura de atención, que pasa de ser de una atención de beneficencia a una atención de derechos, es lo que a mí me da un cierto esperanza, una cierta ilusión de que esta recesión que nos toca vivir en lo sanitario, en lo político, en lo económico y en muchas otras cosas, debe ser solo temporal,
porque aunque soy consciente que todas estas conquistas que en 42 años yo he vivido parecen que no han sido regaladas y que no han costado nada, han sido el sudor, las lágrimas y el esfuerzo de una generación y media de gente que tenía ilusión en hacer un país mejor, en hacer una sociedad mejor, y en cierta medida lo hemos conseguido. Se vive más, se vive mejor, aparentemente. Me ofrezco a sus preguntas. Bueno, es una pregunta un poco para soltarle, para que hable un poquito. Porque hace tiempo, no sé si hace 15 o 20 años, un americano por ahí conocido, aunque no recuerdo a quién era, decía que no nos hiciéramos ilusiones porque la salud, la sanidad mueve muchos presupuestos y que tarde o temprano terminaría en manos privadas. Desgraciadamente parece que vamos, con estos gobiernos, vamos en esa dirección. Y la pregunta es, ¿usted cree que en una sociedad, en un sistema neoliberal, con un PSOE también, no demasiado lejos, desgraciadamente, de ello, y sin el contrapeso que teníamos del bloque socialista o del bloque soviético, ¿es posible mantener una sanidad pública universal? Vamos a ver, yo soy todavía totalmente convencido de que sí y que no vamos a dar muchas marchas atrás. Vamos a ver. La mentalidad americana la conozco bien. Yo me preparé el Foreign para irme allá en 1970. Yo escapaba de este país como el gato. En el último momento tuve una serie de movimientos de conciencia. El que me tiraba para mí era un médico judío y me aclaró una cosa que luego he visto también, que para triunfar en Estados Unidos, yo quería triunfar, no digo tonto, había que ser blanco anglosajón o judío. Yo no era ni blanco anglosajón y tampoco era judío. Tengo que decir a mi favor que tenía un pariente que era jefe de la seguridad de la NASA y que me llevaba así, vente para acá y ya está. Pero me molestaba, o sea, estas cosas cuando se es joven rozan la ética y dices, si yo he ganado hasta ahora todo, no tengo por qué recurrir a padrinos. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos es una sociedad tremendamente independiente. Cada persona se tiene que buscar la vida porque es un país de migrantes. Todo Hispanoamérica tiene esa misma filosofía, cada cual se busca la vida y entre ellas pues este sistema de pagarse la sanidad. Pero la sanidad es un problema un poquito más complejo y bastante más complejo. Vamos, cuando yo acababa la carrera, en el año 70-76, la industria farmacéutica era el 15% de la facturación de la industria química. Hoy estas cifras se han cambiado. O sea, la industria química, que es potentísima, es subsidiaria de la farmacéutica. Pero la farmacéutica invierte muchísimo dinero en salud humana, veterinaria y vegetal. Hay, por tanto, unos intereses multinacionales tremendos en consumir, fabricar y gastar. En España tenemos del orden de, creo recordar, 6.600 medicinas. Yo era alumno interno, dije, de una patología general. Para mí era tremendamente complejo y hasta vergonzante tener que tirar de un vademecum para saber lo que iba a recetar, porque estaba lleno de miles de medicinas y los principios que estudiábamos eran muy pocos, y con 150, 200 te llegan y te sobran. Y como decía un profesor inglés que conocí, si de la medicina es casi todo mentira, que la gente viva con una traída de agua y una recogida de aguas residuales y ya se acaban el 80% de las enfermedades. La medicina es un asunto tremendamente complejo porque hay tremendos intereses y esos intereses están modulados desde siempre
por unas campañas propagandísticas que van desde la época de aquí de los periódicos de los años 20, de que hacía diagnóstico mirándote el iris, hasta lo que hoy pueden hacer, pues lo que se anuncia en el periódico. Me da igual de la liposucción a lo que sea, da igual. O sea, todo hay un mercado detrás de cada una de las posibles patologías. Pero mi medicina no es esa. Mi medicina es la de diagnosticar una valvulopatía, de estudiar si es necesario o no cambiarle las válvulas, qué tipo de válvulas, qué se puede hacer, o esto que contaba, por ejemplo, de los últimos años, lo de la cirugía de la epilepsia. Y esto es lo que gratifica a los que hemos estado en la salud pública, porque yo he estado también en Estados Unidos y le puedo garantizar que estamos muy por delante de ellos en todas estas cosas. En las revistas sí publican, tienen y hacen, pero no son extrapolables a toda la población. Aquí en Madrid, si un señor con hiperparatiroidismo se opera en el Ramón y Cajal, puede tener 3 días de hospitalización y si se opera en mi hospital, 3 horas. ¿Qué diferencia hay en eso? Hay ciencia, hay personas, hay valor añadido. Es una de las cosas que no he querido hablar, porque creo que se subyace. Todo lo que hemos hecho en estos 40 años es incrementar el valor añadido en conocimiento. El conocimiento va asociado a personas, a grupos. Yo no soy nadie si no tengo alrededor a alguien. Eso es absurdo que don fulano, en la época del Marañón, pasó. Un señor con el mejor ojo del mundo no sirve para nada en el mundo actual. A lo mejor ahorra gastos. O sea, no voy a decir que yo no sea... yo en la urgencia hoy soy más barato que un residente. Pero ¿eso qué es? Peccata minuta para un sistema. El problema es que si eres eficiente o no eres eficiente. Se llama eficiencia, hoy se mide todos los parámetros de todas las operaciones que podamos intervenir. Y luego hay la prevalencia de las enfermedades. Estamos en una sociedad que envejece, que se muere de fracturas de cadera, que tiene problemas en las lumbares, y no es lo mismo que te opere Pepito, Futanito, Menganito, para que el resultado de una operación de una hernia lumbar, aunque se clasifique como una industria igual la de uno que la de otro y se paga uno igual a la de otro, está en función de las personas, habilidades y medios que tengan en cada entorno. Con esto quiero decir que en Estados Unidos están en una trampa que es un globo. Es un globo que se está hinchando como la burbuja inmobiliaria. Se está encareciendo la medicina porque es un sistema perverso el que tienen. Las empresas que pagan a los seguros lo deducen de sus beneficios en Hacienda, y el trabajador igual. El trabajador paga menos y las empresas le da igual pagar lo que haya que pagar, porque es un grupo de presión de las aseguradoras que tienen bloqueado el crear allí un buen sistema. Entonces las aseguradoras te aseguran hasta un sitio, y si te cuesta hoy $500.000 de pesetas, 3.000 euros una ambulancia, lo pagas si puedes, y si no, estoy hablando de cifras reales, Hoy aquí usted no sabe lo que cuesta una ambulancia. Yo sé lo que cuestan mis pruebas porque estoy harto de hacer estudios para demostrar la utilidad de las pruebas que se hacen en un momento determinado. Pero el valor de las pruebas o el costo llega a un momento que los que toman decisiones ya no son médicos, son generales. Y entonces ya se ve la cosa de otra manera, y yo lo entiendo. Un general que va a tomar una posición enemiga y dice: ¿cuántas divisiones necesito? 5 o 6 para cruzar el Canal de la Mancha. ¿A quién contrataron? Al general Eisenhower, un organizador, la de miles de millones que tuvo que meter detrás para cruzar el Canal de la Mancha. Pues se le meten y se triunfa. Para hacer la bomba atómica, que de eso sé un montón, pues pasó lo mismo. Se nombró a un general responsable y se sacó toda la energía eléctrica de Estados Unidos, solo dejó el 5%, el 95% se consumió para generar las bombas atómicas de las pruebas, de las de Hiroshima, Nagasaki y las 2 de prueba. Quiero decir con esto que si hay intereses, ya pueden ser de Felipe II, que de Eisenhower, que de alguien, las cosas salen. Por eso creo que una sociedad avanzada como la nuestra, donde el conocimiento, aunque esté sesgado, aunque esté inundado a través de montones de cosas y se navegue como una charca, nos hace cada vez más libres. Y entonces no se nos puede vender cosas infumables, porque las cosas son muy baratas. Yo puedo dar ejemplos que son de risa. El primer equipo que tuve de la General Electric con un ordenador
y ya sabía de ordenadores un montón, tiene un fallo en la CPU y viene el técnico y me cambia la CPU y me cobra 150.000 pesetas de las de entonces, de los años 89. Y dijo, ¿pero cómo me cobráis esto? No, es que la cucaracha, para el técnico era una cucaracha, para mí era una pila que en la ferretería de enfrente costaba 1,50 pesetas. Es una batería de 1,5 voltios que da la corriente continua constante a la CPU, pero eso venía encapsulado en una cucaracha. Entonces el polo positivo y el negativo lo sabía el técnico, y si no pasabas por eso tú no pagabas. No tenía. Esto es lo que funciona en el sistema este en el que vivimos, que desde la Segunda Guerra Mundial, y aun con las quejas de Eisenhower, que las criticó nada más ganar la Segunda Guerra Mundial, que caíamos en manos de unos señores tremendamente peligrosos, es lo que está pasando. La industria factura lo que le da la gana por lo que produce. Me da igual que cueste uno, que si puedo venderlo por 150, lo vendo por 150. Eso se aplica a Microsoft, eso se aplica a General Electric, eso se aplica a la investigación de las hormonas de crecimiento, porque yo le puedo garantizar que también he sido de los primeros a trabajar en hormonas de crecimiento, no costaba prácticamente nada, lo hacíamos en el Hospital Clínico y en Sevilla. Cogíamos hipófisis de cadáveres y extraíamos la hormona de crecimiento con 4 perras. Si hay que comprar y montar un gran laboratorio y hacer unas cuantas cosas, al final lo que estás poniendo es un gran volumen de capital para una estructura que es comercial, y entonces ya yo también tengo que dar marcha atrás. No estoy hablando de otra cosa, ya no estoy hablando de ciencia, estoy hablando de desarrollo de la ciencia. Desarrollo de la ciencia supone comercialización, propaganda, márgenes comerciales y todas estas cosas que van asociadas al desarrollo de este mundo que nos hemos dado. Pero quiero con esto que quede claro que la medicina se puede hacer muy barata, y la evidencia es que las cifras de los hospitales públicos madrileños, de las que conozco, son de crecimiento poco más allá del IPC, o sea que no hace ningún daño a la economía, porque aunque son caros algunos aparatos, algunos reactivos, la optimización de esos recursos, y a las que estamos acostumbrados, hace que eso sea barato. Aparte de que muchas de las cosas se podrían abaratar otra vez más si volvemos a hacer una filosofía que aquí se ha ido rompiendo. Es como una anécdota personal, que antes de yo acabar la carrera, un profesor visitante del MD Anderson pasaba por la cátedra donde yo estaba, y en aquel momento yo tenía un sobresueldo en B, que era técnico de laboratorio haciendo iones con un sistema pues del siglo XIX, pero exactos, reproducibles y precisos. Y él vino a ver cómo funcionábamos y dice, a mí me están obligando a poner ahora un autoanalizador. Eso parece que es más barato, pero yo no tengo consumo suficiente, no tengo pacientes suficientes para rentabilizarlo. Quiero decir con esto que una anécdota. Estoy hablando del 69 o 68. Este señor ya era un profesor externalizado, era un profesor del MD Anderson que tenía un contrato con el hospital y él llevaba a sus pacientes, él de su bolsillo pagaba a sus técnicos. Y es por lo que quiero aclarar, dice, me sale más barato pagar a mi technician, que sé cómo me hace las cosas, que comprar este aparato, pero tengo que probarlo porque me lo manda el hospital. Esta es la tecnología, esto es lo que está este mundo en el que vivimos. Se engorda constantemente la factura y bueno, pues lo vemos en los periódicos y en la prensa. El señor del Gürtel cobra 2.000 euros por poner una iluminación, ¿no? No sé si costará 2.000 euros, pero factura. El coste es una cosa y el precio, yo decía aquí en el poeta español, el valor y el precio, ¿no? Pues en la medicina eso se da todos los días y se engorda por lo que usted quiera imaginar. 100, pone 2 ceros y se asume. Esto se evita con control social. Cuando se hizo la ley de sanidad, se diseñó y se puso una estructura de control de la sociedad, de sindicatos, de ayuntamientos, de estructuras. Nunca cuajó. Ha derivado a lo peor, que es 17 sanidades. Y bueno, no sería malo si también esas 17 tuvieran control social, porque si una cosa pequeñita, estilo cacique de pueblo, de mi Galicia con 4 millones o 6 millones de habitantes, pues es francamente difícil plantearse cómo vas a hacer rentable un hospital en Viana del Bollo.
pues no puede ser rentable, tienes que buscarte la gestión de otra manera y para eso se necesita a los usuarios. No se puede dejar eso en manos de la iniciativa privada, porque la iniciativa privada solo viene a donde hay beneficio y solo viene a las grandes estructuras, y vienen como lobos, obviamente. Una estructura como los hospitales de Madrid, con historia como el que acabo de dejar, de 150 años, un saber, que llaman los ingleses know-how, sabemos cómo hacerlo, cómo ahorrar y cómo poner las trampas y cómo ponerle las grietas y las zancadillas al gerente. Todos los gerentes que hemos tratado, y yo por suerte llevo muchos años metido en esto, son gente que está quieta, son una especie de tontos que se ponen ahí y te oyen, se callan y hacen lo que les da la gana. Si les ayudas, si les pones trabas, pues pasa. Procuran, si les molesta mucho, va a pasearte y nada más. Ellos pasan, tú quedas. Y si hubiera un control social, el control social podría poner un gerente. Si esa filosofía de tener una estructura estilo empresarial, donde el consejo de administración controlara a la estructura, pero ya hemos visto como con la Caja Madrid o mi empresa gallega Pescanova hacen lo que les da la gana. Si no hay control social, todo se va al garete. ¿Sí quería? Perdón. Sí, simplemente en la línea en la que nos estás hablando de, digamos, los sistemas, desde el punto de vista de las grandes ideas, la crítica que se hace es que el sistema degrada porque somos incapaces de introducir competencia. Yo tengo que negar la mayor. En un hospital vivimos en competencia unos con otros. Sí, no me refiero a ese tipo de competencia, sino la competencia, digamos, de los sistemas privados. En concreto, los americanos que están sufriendo esta falta de competencia ponen algunos ejemplos. Hay algún estado de la Unión, digamos, en el cual más del 90% de los pacientes asegurados, más del 90%, están asegurados con una sola compañía de seguros. Podéis imaginaros que las pólizas y toda la política asistencial mediada por esa compañía de seguros, pues lógicamente no tiene contrapeso y los precios se disparan. Se suele hablar, por ejemplo, del precio de una radiografía. Pero no, el precio, sí, no el coste, sino el precio. Y, digamos, volviendo a sus palabras, al control social, yo creo que tenemos que concienciarnos, enterarnos, y esta conferencia me congratulo de haber traído a un conferenciante tan cualificado, porque nos pone muy clara el problema, lo centra perfectamente. Es decir, tanto la sanidad pública como privada, especialmente si se va a esa privatización, el control social tiene que, entre las prioridades, tiene que asegurar que haya competencia, que haya un control de precios y después, porque no es la única rama de la economía en la cual hay competencia efectiva. El mercado, digamos, se puede llegar a autocontrolar. Y si no fuese capaz de autocontrolarse, son los poderes públicos y la sociedad en conjunto quien tiene que intervenir. Ahí al final le tengo que dar la razón. Yo parto de la premisa que el mercado es un invento del medievo. A mí me gustan mucho las ferias y mercados gallegas, pero ahí se vende muy poco. Hay muy pocas variables, y cuando uno siembra patatas y el vecino siembra patatas, hay muchas patatas y bajan de precio, y al año siguiente no hay patatas. O hay que tener un regulador. O cuando se produce leche, el que compra la leche es la empresa Nestlé, no sé qué y no sé cuánto, y no hago más que transmitir vivencias personales, Se ponen de acuerdo en un hotel y eso está penado. La ley de la competencia, existen por ahí montones de gente, pero eso se da todos los días. La leche tiene un precio porque las lecheras ponen un precio máximo de compra y las pequeñitas compran al precio que quieren las grandes, y las grandes al que le mande Francia, y el petróleo pasa igual. El mercado es una ficción que está muy bien para una clase de primero o segundo de economía. La realidad
de los que hemos estado en el campo viviendo lo que es el mercado, sabemos que el mercado es modulable, artefactuable y se engaña. Y pues estoy poniendo ejemplos muy claros. Si algo que cuesta 1 lo puedo vender por 150, no lo vendo por 1. Eso está pasando en el mercado. ¿Porque no hay competencia? No, porque hay propaganda. Y la propaganda es, digo, lo mío es mejor. Y claro, a lo mejor es cierto que la pila que me mete de señor de General Electric en mi equipo es la mejor del mercado, pero no vale 150.000 pesetas, ¿eh? Prefiero ponerle una de 1,5, y la prueba es que esta economía capitalista en la que estamos viviendo ahora vive así. Ahora se va a China y se fabrica las marcas más rimbombantes, pero a precio 10 con 1, 2 ceros. Mi hijo ha venido el otro día de China y se trae un portátil de estos, una tablet de estos por 100 euros. Aquí no se compra por 200 o 300, si a mano de obra española no sale por ese precio. Yo que conozco un poquito esto desde el principio, sé que los componentes son los que son, y las empresas que se dedicaban a componentes, a Texas Instruments, las Siemens, han dejado de fabricar componentes, porque solo fabrican componentes de calidad cuando hay una industria como la aeronáutica, como la industria aeroespacial o la de guerra, donde entonces le ponen el precio que les dé la gana, y entonces sí, se tiene la extrema calidad. Y eso se aplica hasta la medicina. Los equipos como que yo he usado en medicina, el último que me han montado en mi hospital se montó en mayo del 2012. Costó lo mismo que el anterior que había tenido en 1989. Se fabricó en Israel, con tecnología la mejor cita que hay. Hay contactos de oro, hay cabezas que giran como los tanques 366 grados constantemente y que no se gripan, pero los rodamientos no son de acero sueco. Los rodamientos ya son de plástico endurecido con una vida calculada. Los circuitos electrónicos ya no son los de los años 89, son otros. Sí, pero bueno, la casuística es muy compleja. No, yo estoy de acuerdo. Pero, digamos, si no nos planteamos una revolución y volver a un estado, digamos, natural, un estado... No, yo eso no me puedo. Pues tenemos que reconocer que la tecnología está progresando, que los sistemas son más fiables, digamos, que la medicina está mejorando, las prestaciones de los sistemas mejoran. No podemos comparar un ordenador de hoy con un ordenador de hace 20 años. Son ordenadores, pero realmente las prestaciones no tienen nada que ver. Entonces, yo insisto que el fracaso del sistema americano, no me refiero a un sistema de Europa, y lo reconocen ellos, es una verdad, digamos, reconocida y indiscutida, y es que no han sido capaces de introducir competencia. Y se pueden dar muchísimos ejemplos de costes puntuales de operaciones sanitarias que, vamos, a los europeos se nos abren yo creo... porque decimos, hombre, pero ¿cómo es posible que ustedes, que tienen, digamos, resumen de ello, ¿sí?, sistemas de control social y una democracia directa, ¿verdad?, no son capaces de valorar, hacer escandallos de las operaciones, etc.? Pues bueno, por eso no he traído diapositivas. Le juro que hay escandallos de todo. Sí, pero que no llega, digamos, a la sociedad americana, o no es sensible, o están engañados, o no me lo explico. Vamos a ver, yo creo que hay otro nivel, que es el del ser humano. Hay un premio Nobel de Economía, pero es psicólogo, donde ahora acaba de publicar un libro en castellano de Pensar rápido, pensar despacio, donde pone en evidencia lo que las neurociencias nos van enseñando en estos 30 o 40 últimos años. Permítanme una digresión. Como médico aficionado a todo, aparte por especialidad transversal, tengo que tomar neurología, endocrinología, montones de cosas, he visto cómo cambia el pensamiento. Y yo soy uno de los que tengo que reconocer que creía hasta hace muy poco, o a lo mejor hace 5 o 10 años, que el ser humano era un ser racional. No. El ser humano es aquel que yo conocí con la aldea. Yo conocía a mis múltiples parientes por los apellidos, no, por los nombres de sus ancestros, porque mi capacidad de memoria
de reconocer 150 parientes es imposible. Tenemos unas limitaciones funcionales y tenemos una incapacidad de razonar. Razonamos, pero no tomamos las mejores decisiones. Este libro, lo aconsejo que se lo lean, es Pensar despacio, pensar rápido, demuestra lo que se sabe de neurociencias, que tenemos un cerebro que funciona con respuestas aprendidas, cómodas, y otras lentas, pero analizando. Eso es el sistema de razonamiento, supone tomar decisiones en cualquier ámbito de la vida, en cualquier ámbito, desde la política hasta tu supervivencia, que son ilógicas y que van en contra de tus hasta de tu vida. O sea, tomamos decisiones que no son lógicas, que no son las idóneas, y el ser humano, cuando estamos en una sociedad moderna, tremendamente compleja, no sabe tomar decisiones, toma aquellas en las que está asesorado en función de unas creencias. Y aquí volvemos a esa necesidad que teníamos antes al principio. Si las creencias religiosas desaparecen, tienes que buscar unos fundamentos para que tus creencias en el mundo en que te basas tengan un soporte para que no pierdas la razón. El ser humano no tiene capacidad de tanto como presume. El ser humano es un homo habilis que ha sabido transformar el hacha en la piedra en un hacha, el hacha en un arma de caza, en un arma de guerra, una rueda, una revolución. Ha inventado la criptografía ya, al poco de tener escritura ya inventaba la criptografía, que es otra de las cosas que me encantaban a mí con los ordenadores. Pero el ser humano tiene solo 50.000 años de evolución en la Tierra. Todo lo demás es un homínido. Y este hombre se está tropezando con que el crecimiento científico, el crecimiento industrial, el desarrollo, va muy por delante de sus capacidades de toma de decisiones. Yo el primer chasco que tuve con un neurocirujano en el Ramón y Cajal fue cuando a un pobre niño de Galicia yo le decía que había que operar ahí y él decía que él no operaba imágenes. Es una triste realidad. La ciencia va muy por delante muchas veces de la capacidad humana de enfrentarse a un problema. Hoy todavía no está resuelto esto. El otro día me despedía de un curso en Telecos, donde está mi hijo allí investigando, y yo tengo que hacer chapó. Vamos tan por delante en la investigación, o va él, porque yo ya no tengo nada que ver, que es capaz de encontrar en una imagen de TAC las 5 componentes de la anatomía patológica que diagnosticó Virchow en el siglo XIX de una arteria. Para mí eso parece ciencia ficción, no es más que tecnología. No es más que plantearse un problema y decir, ¿cómo lo voy a resolver? Y lo resuelves. Y cuando el primer problema de su tesis encontró una solución y le dije, paténtala, esto es de la NASA. Esto es sacar una foto desde un satélite y reconocer un dintel, no bombardear por error a la embajada china. Quiero decir que la resolución matemática que se puede hoy tener con las imágenes, que es un avance de los ordenadores, con la matemática que hay detrás, que es ideación humana, permite tener unas soluciones técnicas o tener unos instrumentos que van por delante de lo que el ser humano es capaz de digerir, negociar. Un ser humano de este primer mundo, pues a lo mejor ya no sabe cultivar patatas, ni sobrevivir en medio de un desierto, como sabe un señor de la sabana. Pero ese desarrollo tecnológico no va acompasado con el desarrollo social, emocional y hasta vital del ser humano. O sea, vamos a una velocidad exponencial en crecimiento de conocimiento y de desarrollo, y eso nos deja descolocados en la toma de decisiones vitales. Eso genera problemas tremendos
que dan un campo de trabajo a los psicólogos, a los psiquiatras y a las enfermedades, que es un cajón desastre que no tenemos todavía bien cogido, de las enfermedades de origen psicosomático que están por ahí dando la lata desde hace muchos años y que solo se dan en el primer mundo. Nosotros tenemos una enfermedad que se llama la psoriasis, que la medicina china no sabe tratar, nunca han vivido con ella. Es una enfermedad del mundo occidental. Y da la lata, ¿eh? Quiero decir con esto que quede claro que esto se sabe porque existe medicina pública. La medicina privada, al final de la mañana, se va al cajón como si yo tuviera una tienda y dice, tanto he ingresado, tanto he pagado, a ver si me compro un yate. No queda nada más. Cuando no hay interés social o interés académico para buscar, la medicina es un negocio como otro cualquiera. Cuando la educación, que era otro de mis problemas, se convierte en un negocio privado de curas o de quien sea, ya no es la formación de lo mejor del ser humano para la generación siguiente. Eso era mi hobby cuando era más joven, el meter a un niño la mayor información posible antes de los 12 años. Se sabe por la medicina que a partir de los 12 años el cerebro ya no acumula más. El cerebro, el ser humano se desarrolla, tiene una fase de crecimiento y un plató, y luego parece que conocemos muchas más cosas y que cuantos más años más sabemos. Lo que tenemos es una capacidad brutal de hacer interconexiones, asociaciones y hasta de autoengañarnos, porque estamos rehaciendo constantemente la historia. No solo rehacemos las hormonas, las neuronas, como decías antes, cosa que cuando yo estudiaba eso era un pecado, pero es cierto, las neuronas se rehacen, se recargan y se recargan con otras cosas, otra información, y no sabemos todavía cómo se recargan ni cómo, pero sí sabemos que hasta los 12 años te la puedes cargar, y a partir de ahí, y ya lo decían los krausistas, los en los que se formó la institución libre de enseñanza en el siglo XIX, los catedráticos deben estar en el kindergarten. Era una experiencia del mundo alemán que precisamente es más clasista de lo que aquí se cree, donde querían escoger lo mejorcito de la población para crecer. Hay que recordar que Alemania del siglo XIX era un conglomerado, creo recordar, de 150 estados que se llevaban a matar unos con otros, de los restos del antiguo imperio romano-germánico, y pues los nobles repartían el bacalao, y los que fueron creciendo de la burguesía, que se querían hacer un hueco, fueron los que a través de Humboldt en 1810 empezaron a tener un hueco en las universidades y formar un núcleo de inteligencia para desarrollar, a ver lo que sale. Esto es un mundo ambicioso. Por eso me gustaría que alguien siguiera tocando cosas de estas, igual que si queréis de gestión yo me comprometo a llamar a Javier del Castillo, que se jubilará, o a gente de estas que sabe de cuentas y que cuenta cosas de que la gestión no es fácil, porque el ser humano necesita incentivos. Y el problema que tiene la administración pública es que nos paga a todos igual, trabajes bien o mal, cumplas 10 horas, cumplas 8, cumplas 4. Ahora están haciendo contratos de media jornada para parecer que tienen los servicios cubiertos. Las trampas todas estas solo se saben si alguien de los sindicatos viene y os cuenta aquí qué es lo que pasa. En mi hospital había 70 médicos en la puerta, que están todos en la calle, ahora son todos contratos por hora, o sea, por día, obra y servicio. O sea, trabajas un día, te pagan el día entero, las vacaciones, etcétera. ¿Qué interés, qué habilidad, qué capacidad humana tiene una persona? Yo me extrapolo a mí, que 3 años de residencia y el último año estabas nervioso a ver dónde te podías colocar. ¿Qué futuro tiene una persona? Ya no digo ya con la mentalidad esta de la prensa y del periodista de que ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a obtener dinero para una hipoteca? No. ¿Qué futuro voy a tener mañana si mañana no me renuevan el contrato? Yo quería hacer de toda la charla, me quedo con una idea que me agarro a ella, que es, has vuelto a recordar el concepto de la medicina, que yo creo que es lo que tuvimos en los años 80, un modelo de medicina de seguridad social modélico.
ponías el ejemplo de Estados Unidos, que era lo que todos hemos rechazado de alguna forma. Yo tengo 2 hermanos médicos, han trabajado en la seguridad social en la privada, y desde luego el modelo que había en España ha funcionado muy bien. Yo tengo que decir, a nosotros se nos formó a una generación, no quiero decir que todos, hay de todo como la viña del Señor, Sí. creyendo en que estábamos formados para un servicio a la sociedad. Ese servicio a la sociedad es pues, como un puesto de trabajo más. Otros le llamaban servicio a la sociedad ser militar o ser cura. Un servicio a la sociedad es que pones a tu conocimiento, tu mejor saber hacer y entender, y el mejor saber hacer y entender supone que tienes que tener estímulos. Y los estímulos son, o te los creas tú, cosa que es muy dura, y bueno, tengo que decir que nuestra formación fue autoformación. Nosotros éramos residentes sin tutores. Pero quiero decir con esto, que puedes tener autoformación porque está en los libros, está en las revistas, paseas por el mundo, ibas a congresos, ibas a estancias en el extranjero y ves lo que hay allí y lo que es aprovechable y lo que no es aprovechable. Aunque quiero decir que había gente tan tonta que iba por allí y venía con un librito apuntando las marcas de la Sorval, la no sé qué, no sé cuánto, la centrífuga, no sé, y venían con una lista de cosas, lo que daba origen a que una serie de empresas en este país, algunas multimillonarias como la Grifols, que la conocí de nada, era una empresita que se dedicaba a importar aquellas cosas que nosotros habíamos visto en el extranjero y aquí no existían. Novedades. No es novedades, incluía reactivos, entonces tenías contactos, llamabas, escribías una carta, en aquella época no había el mail, y te contestaban y te enviaban diciendo que sí, pero tenías que ir al aeropuerto y tener una etiqueta verde, los controles, acababa apareciendo empresas para la importación de productos desde laboratorio a herramientas de todo tipo. Entonces, pues conocí a esa gente, a ese fundador de Grifos lo conocí yo, acababa de morir. Son gente que se dedicaba única y exclusivamente a comercializar con las necesidades asociadas a la sanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la sanidad mueve una cantidad brutal de dinero y de intereses. Y este señor al final, que se generó pues una especie de auto creído que se sabía de todo, y porque tenía una empresa, había echado a todo el mundo y ya era alguien porque se cotizaba en el Nasdaq y tenía algo. Sí, pero precisamente por ese concepto mercantilista de la medicina, estamos perdiendo todo lo que habíamos ganado, y eso es lo que hay que cambiar, y hay que cambiarlo ya. No sé si es que hay que cambiarlo ya. El problema mercantilista es una derivada del problema de la medicina cara. Estás comentando que el sistema, perdona que te Sí, explique, sí. porque voy directa al grano. O sea, ahora mismo el campo nos están vendiendo en meternos una privatización porque los hospitales no son rentables, porque hay problemas, porque no se puede. Y nos estás dejando bien claro que sí se puede. Que se puede hacer la trampa, que encima nos están engañando, que lo sabemos. Y habrá que... Vamos a ver, yo os puedo jurar que si yo tuviera ahora 20 años menos y tuviera ganas de ser el más rico del cementerio, cosa que me enseñó mi abuela que no debía serlo. Esos son principios, vale. Esos son principios, pero que es un negocio que yo ya pasé. Mi primer puesto de funcionario del Estado era en el Instituto Nacional de Oncología. Allí estuve 4 años. En aquella época, ese hospital era un hospital con médicos de calidad. Pero la sanidad, la que repartía el bacalao, era la Seguridad Social. ¿Qué hacía la Seguridad Social? Conciertos. Y lo que a ella le costaba 100, a mí me lo decía, si me lo haces por 50 te lo doy. Por 50 veces podía salir, pero otras no. Yo tengo compañeros, que es otro de los problemas que tiene esta sanidad aquí, no quiero, alguien debía venir a hablar de esas cosas. Este modelo de sanidad español es tremendamente complejo. Como se ha hecho muy rápido y muy pronto, hay montones de médicos que se han puesto en la calle y tienen sus chiringuitos. Esos chiringuitos son más o menos caros, más o menos potentes. Cuando yo acabé la carrera, por ejemplo, para ser dentista, $500,000 de pesetas, un sillón. Poquito más o menos tenías un equipo de rayos y te ponías en la calle. Te ponías en la calle en el año 76 y con un mamógrafo y eras el rey del mambo. Pero mamógrafo en el rey del mambo, en la pública, para sacar una buena placa tirabas 16 disparos y no pasaba nada. En la privada al tercero perdías dinero. La placa costaba entonces 400 pesetas, hoy no sé si eran con placas, son otros sistemas informáticos, pero pasa lo mismo. Hoy, en la privada, tienes que hacer el gasto mínimo para que el producto final sea rentable. En la pública nadie nos ha puesto nunca límite para que tú fueras rentable. Lo que tenía que ser es eficiente. Entonces, a mí lo que unos que me valoraban es que en mi hospital, en vez de operar a un paratiroides y tardar 3 días en saltarlo a la calle,
se operaba en tres horas y estaba en la calle. Y yo tenía un atasco tremendo y no daba abasto, pero entre si el cirujano lo sacaba rápido y el otro pues movía. El servicio de cardiología de mi hospital trabajaba el doble que el del Ramón y Cajal y de La Paz, con la mitad de gente. ¿Qué es? ¿Que trabajaban muchos, que le dedicaban más horas? Pues probablemente sí, pero también eran más eficientes, escogían más los pacientes, etcétera, etcétera. Eso es el know-how que dicen los señores. Nosotros sabemos, algunos o muchos, sabemos escoger. Entonces, si la gente que pasa por la calle es potencialmente usuaria o padece una enfermedad, yo no acepto entrar al trapo de que este señor hay que hacerle una prueba de esto de screening de la PSA que de los hombres del cáncer de próstata. Eso es una falacia comercialista. Eso es para que alguien hable más sobre la sanidad esta nueva que se está poniendo del mercantilismo y de crear enfermedades. No. El enfermo tiene que venir al médico y ahí decidir qué enfermedad tiene. Mientras no eres enfermo, eres un paciente sano. No sé si me digo. Sí, no es un potencial paciente, porque entonces tengo que aplicarme un concepto de cuando yo estudiaba para irme a Estados Unidos. Sí, pero es crear necesidades. Bueno, pero es que vuelvo a decir esto, que en Estados Unidos se nos decía que un paciente... a ver, es que el aforismo anglosajón era: un paciente está mal a ver si lo digo. Un paciente normal es aquel paciente que no está bien estudiado. Ese era el aforismo. Porque si yo le gastaba dinero y tiempo, algo le encontraba. Eso... Claro, que un señor que entra a la MD Anderson con un tumor, si le encuentro algo más, pues algo más facturo. Hoy, en mi época, un tumor era uno. Hoy tengo compañeros vivos con 3 y 4 tumores. La medicina ha avanzado un montón. Y no todos se tratan igual, pero yo no tengo que salir a la calle buscando tumores. Tiene que venir el señor que se siente mal y encontrarle el tumor de la mejor manera posible y de la menor coste posible. Y luego pasa otro problema, que es de nuestras especialidades. Aparece el incidentaloma. Es que un señor viene por una cosa y nosotros le encontramos otra. Y esa otra es patológica. Es porque la medicina de detección, ya sea por análisis o por imagen, detecta cosas antes de que den síntomas, algunas serias. ¿Eso justifica la campaña de detención del cáncer de mama? No, pero se gasta mucho dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué no utilizar un medio para prevenir? No entiendo. Eso es filosofía y tendría que echarle otra hora. Vamos a ver, todos tenemos algo. ¿Y por qué voy a prevenir el que yo tenga, que no sé qué voy a decir? A tirar de estadísticas y no sé, ahora está de moda, por ejemplo, las alergias a la leche, a la lactosa, ¿no? Sí. Pues cuando yo acababa la carrera fue un trabajo de una compañera mía que se lo hice yo, de la rosácea y la alergia al gluten. Aquello parecía una cosa de diablos y de brujas. ¿Cómo esto tiene que ver algo con esto? Pues estoy hablando de 1970, yo era estudiante, yo acababa, 69, 70. Pues sí, hay una asociación, pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El que yo descubra una asociación porque vienen unos enfermos y haga esa asociación y descubra que hay una enfermedad subyacente, una enfermedad que en esto es una alergia al gluten, que es un problema en las membranas, que no se sabía qué, pero se describía morfológicamente con microscopio. Y esto, han pasado 30 años o 40 y se ha seguido estudiando, y entonces hay una parte de la población que ya se sabe hasta el porqué, que tenemos, o que tienen, el que lo tiene, un gen que procede de las hordas chinas, que es alérgico al gluten. Los que derivan de las hordas indoeuropeas no tienen ese gen, por tanto no padecen alergia a la lactosa. ¿Y por qué voy a hacer yo ahora chequeos a todo el señor que venga aquí, que pase por la puerta, para decirle: oiga, usted es alérgico a la lactosa? Si no tiene usted síntomas, no tiene clínica, no me venga usted aquí a generar una pregunta y un gasto. Yo tengo que tratar enfermedades y enfermos. Mientras no esté usted enfermo, usted no es un potencial enfermo. Cuando sea enfermo, será enfermo. No, yo creo que todos somos potenciales
No, ese es el dicho. Claro, y que todos llevamos el coche a cambiarle esto y lo otro. Pero vamos a ver, no confundamos. Aseguramos que no vamos a... No, vamos a ver, no vamos a... Que no puede ser a todo lo que pase, no vamos a sacar ningún teléfono. Nos vamos a perdonar, Sí. tenemos que estar fuera. Sí, yo creo que esta es la parte de la filosofía actual, que se ha medicalizado la salud. Sí, pero es muy discutible, simplemente. Y queremos dar las gracias a José Luis porque... Yo encantado de hablar de estas cosas. Y estamos encantados de que vengas otro día, continuamos. Que me ofrezco a que la gente que sabe más que yo de cosas de estas que no son historia, porque son problema diario, vuelvo a decir que esto hay gente en activo todavía que se está peleando para seguir manteniendo un sistema que funcione, porque el problema es que esto se envenena. Si aquí hay intereses económicos, el que tiene 6.600 medicamentos aprobados en el Ministerio de Salud está presionándolos todos los